Bueno, continuamos en esta serie que está basado en el libro de Esther. Y yo sé que hay algunos que se incorporan por primera vez a esta serie y quiero darle un breve resumen de lo que pasó en el capítulo 1. En el capítulo 1 vemos cómo nos enseña este capítulo, cómo podemos vivir, cómo podemos sostenernos en una sociedad, en este caso la sociedad persa, que es tan opuesta a Dios. Y dijimos que podemos hacer tres cosas. Podemos retirarnos de la cultura persa, podemos ser asimilados por la cultura persa o podemos enfrentarnos a la cultura persa. También vimos cómo podemos vivir en esta cultura que no sabe lo que es correcto ni lo que es incorrecto. Vimos también que una de las cosas que se ve en este libro es que Dios está ausente. No hay oración, no hay ayuno, no hay arrepentimiento, no se pide perdón. No vemos a Dios en una forma sobrenatural, aunque sabemos que Dios está detrás de esta historia y va guiando la historia tanto de Esther como la de Mardoqueo, como del mismo rey Asuero. Y aprendimos en el capítulo 1 que esta cultura que representa este rey Asuero es una cultura de exhibicionismo. Es una cultura que solamente piensa en sí misma, se ama a sí misma. También tiene un reino o proclama un reino donde cada vez vemos que no hay arrepentimiento dentro de este reino. Vemos que se vive de falsas apariencias, se maltratan las mujeres, se minimizan las mujeres, se explotan a las mujeres. Vemos que es una sociedad o un reino de adicciones. Constantemente están provocando, dándole a la gente lo que realmente no necesitan, sino le dan en exceso para hacerlos, atraparlos a esta cultura que es totalmente opuesta a Dios. Y al final vimos que es una cultura, es un reino que está en crisis, tanto moral como espiritual. Y terminamos diciendo que la reina Vasti, que era la esposa de Asuero, se negó a ir a la presencia del rey Asuero para ser expuesta o exhibida delante más de 15,000 hombres que estaban totalmente ebrios durante 6 meses, estaban tomando alcohol en esta gran banquete que había preparado el rey Asuero. Y ella se negó a ir y por tanto Asuero la expulsó de su presencia y le quitó el trabajo de reina. Aquí terminó, ¿verdad?, el capítulo 1. Y la buena noticia del evangelio es que tenemos un mejor rey que es Jesús y tenemos un mejor reino para vivir que es el reino de Dios. Algunos teólogos dicen que había pasado o transcurrido unos 4 años cuando el rey Asuero, después de haber perdido su batalla contra los griegos, se sentía tal vez deprimido, solo, abandonado y pensó: no tengo reina, no tengo alguien que me acompañe. Y declaró entonces un edicto que buscaran otra reina tan hermosa, tan bella como la reina Vasti. Así que mandó ese edicto y salieron sus hombres a recorrer todo su imperio, a buscar jóvenes vírgenes muy hermosas, tan hermosas como Vasti. Dice el versículo 8, cuando se proclamaron el edicto y la orden del rey, muchas vírgenes jóvenes fueron reunidas en la ciudadela de Susa y puesta al cuidado de Hegai. Ahora, las candidatas a este concurso, si se puede decir, de belleza, tenían que pasar por un tratamiento de 1 año. Así nos dice el versículo 12. O sea, era un tratamiento por 1 año y cada una se sometía porque el éxito era lograr ocupar el trono, ser la reina de este imperio persa. Dice el versículo 12, ahora bien, para poder presentarse ante el rey, una joven tenía que completar los 12 meses de tratamiento de belleza prescrito, 6 meses con aceite de mirra y 6 con perfumes y cosméticos. Así que todo este tratamiento era solamente para estar una noche con este hombre, con este rey Asuero. Ahora es interesante que parte de la cultura, y eso lo tenían que saber cada candidata que iba a participar en este concurso Miss Universo, ¿verdad? La mujer más bella, para convertirse en la reina más poderosa de este entonces, del imperio persa, le iban a suceder 4 cosas. Primero, si la joven venía y Asuero no le gustaba, la mujer era sacada de su presencia y más nunca podía ver a Asuero. Nunca podía casarse, nunca podía tener hijos, no podía regresar a su casa. Prácticamente se convertía en una viuda para el resto de su vida.
Lo segundo que le pasaba a esta candidata, si llegaba a gustarle un poquito al rey Asuero, la separaban y la ponían en un segundo harén para que cada vez que el rey quisiera la llamaba y tenía relación con él. La tercera opción era, si le gustaba un poquito más que la anterior, pues bueno, se podía convertir en la madre de sus hijos. Solamente era madre, más nada, no era reina, no tenía ningún poder, se convertiría entonces en la madre de sus hijos. Y podían ser varias mujeres que podían ser las madres de sus hijos. Y la única esperanza que tenía esta doncella o esta mujer era que uno de sus hijos un día se convirtiera en el rey del reino de Persia. Y la más afortunada, la que él eligiera, entonces la proclamaba como reina. Solamente reina. No podía tener hijos, no le iba a dar hijos, no iba a tener ninguna descendencia, iba a ser la reina del imperio. Y este era el concurso a la cual se estaban sometiendo estas jovencitas. Sabemos que ellas no fueron voluntarias, fueron llevadas, obligadas por los funcionarios del rey Asuero. Pero allí estaba el concurso y allí estaba el destino de cada joven, dependiendo cómo saliera de aquella noche que estuviera frente al rey Asuero. Así que el premio era lograr convertirse en la reina del imperio más poderoso de este entonces, reino de Persia Media. La historia que comienza en este capítulo nos narra sobre dos personajes que desarrolla la historia dentro del libro. Una es Esther y otra es Mardoqueo. Esther es una joven virgen, es judía, es huérfana, la está criando su primo que es Mardoqueo, pero hay algo interesante. Esta muchacha no podía revelar su nacionalidad ni podía tampoco compartir su historia, de qué pueblo pertenecía, de dónde venía, quién eran sus padres. Y Mardoqueo se lo tenía prohibido. Y ahí entra Mardoqueo como segundo personaje de la historia. Y podemos darnos cuenta que Mardoqueo era un hombre que vivía lejos de Dios. Aunque el pasaje no lo dice, pero sí vamos al libro de Daniel. En el libro de Daniel, él nos narra cómo el pueblo de Israel fue llevado al cautiverio en Babilonia. Fueron llevados por causa de su desobediencia, por no vivir pegado a la ley y adorando al único Dios verdadero, al Dios de Israel. Y Dios envía a Nabucodonosor, los invade y los lleva cautivo hacia Babilonia. Allí los babilonios después fueron invadidos por los medos persas y entonces comenzaron a reinar los persas. Por tanto, Mardoqueo, junto también con Esther y toda su familia, fueron todos llevados al cautiverio a través del rey Nabucodonosor. Y allí estaban todos en la ciudad de Babilonia, ahora conquistada por los persas. Pero nos damos cuenta que por el libro de Daniel, en un momento vino otro rey, después de Nabucodonosor, que es el rey Ciro. Y él determinó que no quería tener ninguna nación esclavizada y les pide a todas las naciones que regresen desde Babilonia a sus respectivas ciudades. Por tanto, el profeta Isaías, inspirado por Dios, le dice al pueblo de Israel que todo el mundo tiene que regresar a Jerusalén. Nadie se podía quedar en Babilonia. Todos los israelitas tenían que regresar a Jerusalén para reconstruir los muros, para reconstruir las murallas, la ciudad y el templo. Y era muy importante esta orden del profeta Isaías, porque Jerusalén representaba la ciudad de Dios. Allí estaba el templo. Quiere decir entonces que el templo es el lugar donde habitaba Dios en el Antiguo Testamento. Por eso Isaías le dice, tienen que regresar otra vez a la presencia de Dios. Si yo como israelita me negaba a regresar a Jerusalén, prácticamente estaba diciéndole a Dios, yo no quiero seguir cerca de ti, quiero llevar mi vida de acuerdo a mi voluntad. Y eso fue lo que hizo Mardoqueo, no regresó junto con el grupo de Nehemías ni Esdras, él se quedó allí asentado y viviendo en Babilonia, reconociendo que él era un hombre que se había rebelado contra el profeta Isaías, que había dado órdenes de parte de Dios que todo el mundo tenía que regresar a Jerusalén. Esta es la situación de Mardoqueo. Allí está con su familia, se ha negado a obedecer a Dios, se ha negado a adorar a Dios, se ha negado otra vez someterse a todos los ritos que pedía la ley
como el sacrificio de animales para el perdón de sus pecados. Así que Mardoqueo era un hombre o el prototipo del hombre que ahora vive lejos de Dios. Cree en Dios, pero no sigue a Dios. Mardoqueo decidió no regresar a Jerusalén y quedarse en esta ciudad pagana con su familia. ¿Y saben por qué? Porque Mardoqueo se había comprometido demasiado con la cultura persa. Se había secularizado, había sido asimilado por la cultura persa y él prefirió quedarse que regresar a Jerusalén y enfrentarse, si usted lee Esdras y Nehemías, a todo el sufrimiento, a todo el trabajo difícil que tuvo que enfrentarse el pueblo de Israel al regresar a Jerusalén y reconstruir la ciudad, sus muros y su templo. Así que era un hombre que tenía supuestamente su fe, creía en Dios, en el Dios de Israel, pero su fe la mantenía aire, la mantenía ocultada, no la confesaba públicamente, y eso fue lo que le pidió a Esther. No confieses tu fe. Queremos ganar el concurso. Si mencionas de dónde tú vienes, quién tú crees, entonces nos vamos a ver complicados y no vamos a poder ganar este hermoso concurso. Pero ellos al quedarse en esta ciudad, nos damos de cuenta por el relato y por el tratamiento que le ponen a Esther, ellos tenían que comer alimentos que Dios había prohibido en el Antiguo Testamento. Estaban celebrando fiestas paganas que estaban prohibidas en el Antiguo Testamento. Sin embargo, no estaban celebrando las fiestas de los judíos que tenían que celebrar como muestra de la liberación del pueblo de Israel, de Dios, a través del desierto por el Dios Todopoderoso. Por tanto, asumieron toda la fiesta, todos los ritos paganos y olvidaron toda la fiesta y todos los ritos que la ley de Dios pedía. No sé si usted al leer la historia pudo percatarse cuántas personas no son así. ¿Cuántas personas no son así? Creen en Dios, pero no son verdaderos creyentes. No caminan con Dios, no viven al lado de Dios, no obedecen a Dios. Y en sus trabajos, en sus escuelas, niegan que son parte del pueblo de Dios. Nadie sabe que son creyentes porque nadie le comparte su fe. Tienen miedo de proclamar que adoran y sirven al único y Dios verdadero. Este era Mardoqueo, un hombre tímido. No solamente tímido, sino también tibio. Un hombre que no proclamaba su fe y afirmaba su fe en el Dios de Israel. Pero Esther aprendió de su primo, de su padre postizo, y Esther también fue lo mismo que Mardoqueo. Por ejemplo, el pasaje nos menciona que ella tenía dos nombres. Vamos al versículo 7, dice, Mardoqueo tenía una prima llamada Hadasa. Hadasa es el nombre hebreo. Ella se llamaba Hadasa para los hebreos. Dice, esta joven conocida también como Esther. Esther es el nombre de los persas. Por tanto, nos damos cuenta por este detalle que nos da el mismo autor, que pensamos que sea Mardoqueo, que Esther tenía doble identidad. Por un lado, vivía en el mundo como Hasa, creo en Dios. Por otro lado, vivía en el mundo de persa, soy Esther. Tenía una doble personalidad, estaba confundida con su fe. Son de esas jóvenes personas adultas que viven con un pie aquí y otro pie en el otro lado. Que obedecen a Dios a veces y otras veces lo desobedecen. Otras veces adoran a Dios y otras veces no adoran a Dios. Otras veces buscan el arrepentimiento y otras veces no buscan el arrepentimiento. Es como dice también Santiago, son como las olas del mar que por donde quiera lo va llevando su vida. O son como el viento por donde sopla, ahí ellos se van por aquí o ellos se van por el otro lado. Ese era Mardoqueo y ese será Esther. Tiene una doble identidad. O sea, una doble máscara. En el trabajo no soy cristiano, en la iglesia soy cristiano. En mi casa soy cristiano, fuera de la calle no soy cristiano. Ella tenía una gran confusión en su fe y por lo tanto no demostraba en público a qué pueblo pertenecía y ella estaba participando de alimentos y de fiestas que estaban prohibidas por el Dios de Israel. Por eso en la Biblia, en el libro de Esther, no encontramos oración. Ella no ora, ella no busca el arrepentimiento, ella no adora, ella no ofrece sacrificios para el perdón de sus pecados.
al igual que su padre postizo. Así que vemos que no tenían ambos ninguna relación con Dios. Podemos decir que eran cristianos tibios, con pocas convicciones. Vemos también en el pasaje que Esther era guiada por Mardoqueo, por los eunucos y también por el rey Asuero. Era una joven que no tenía sus convicciones en el Dios de Israel. Se guiaba por cualquier persona. Muy, muy típico en esta cultura en la que nosotros vivimos. Los jóvenes son guiados y los adultos por la influencia de la cultura. Y realmente no, si usted se pone a detener, nosotros no valoramos la gran influencia del mundo sobre nuestras vidas. A veces no nos percatamos de la dimensión que constantemente recibimos presiones de una cultura que va opuesta a Dios sobre nuestras vidas, sobre la vida de nuestros hijos, sobre nuestra familia. Y a veces nosotros actuamos como Mardoqueo y como Esther. Estamos confundidos, no tenemos convicciones sólidas en lo que la Escritura enseña a nuestras vidas y somos llevados según el viento de la cultura en la cual estamos viviendo. Era una muchacha que realmente al principio de su relación con Dios no comenzó muy bien. No era una muchacha piadosa, no era creyente. Sabemos que ella no obedecía las Escrituras como tampoco Mardoqueo las obedecía. Hay padres que son así, aunque dicen que son cristianos, pero no obedecen las Escrituras. Y sus hijos observan lo que ellos crían, que ellos tampoco comienzan a obedecer la palabra porque sus padres no obedecen las Escrituras. Así que Esther prácticamente era el fruto de lo que Mardoqueo le enseñó a ella, a estar dividida, tener un pie en la cultura persa y otro piececito allá en el reino de Dios o en la cultura de los israelitas. Dice el relato y continúa hablando el relato que Esther le llegó su turno. Sabemos que ella no fue voluntaria a este concurso de Miss Universo, ¿verdad? Ella fue llevada obligada allí. Y vemos que este personaje es bastante complejo. La vida de Esther es compleja, como la vida de muchos de nosotros también es compleja. Es una vida que no está muy clara en su relación con Dios. Es una vida que no está muy convencida de quién es Dios. Y muchas veces nuestras vidas son así. No estamos muy claros quiénes somos en Cristo Jesús. A veces no estamos viviendo la vida muy clara como Dios quiere que nosotros la vivamos. Así que nos debemos de identificar con Esther y con Mardoqueo. No estamos para juzgarlos a los dos. ¿Se acuerda cuando predicamos sobre el libro de Jonás? Que Dios reveló el libro de Jonás para que usted y yo entendamos que somos como Jonás. Huimos de Dios. Hacemos lo que nos da la gana. Buscamos hacer nuestros propios caminos. También Esther está puesta ahí para que nosotros nos demos cuenta que nosotros también hacemos como Esther. Cedemos a las presiones de la cultura. Nos convertimos parte de la cultura. Somos asimilados por la cultura y pensamos que estamos bien con Dios cuando estamos mal con Dios, pero bien con nuestra cultura. Y dice que fue la favorita, dice el versículo 17. Al rey le gustó Esther más que todas las demás mujeres. Ella se ganó su aprobación y simpatía más que las otras vírgenes. Así que él la ceñó la corona real y la proclamó reina en lugar de Vasti. Tremendo caso, ¿verdad? Una mujer que cree en Dios, va a tener sexo antes de casarse con un rey pagano, un rey que odia al Dios que ella dice que es el único Dios verdadero. Es algo contradictorio, ¿verdad? Pero eso pasa entre el pueblo de Dios. Jóvenes y jovencitas casándose y teniendo relaciones antes del matrimonio y casándose con hombres y mujeres no creyentes, totalmente paganos, totalmente opuestos a Dios, pero lo hacen o no lo hacen. Lo hacen. Y eso sucede. No lo hizo solamente usted, también lo hacen sus hijos y sus hijas. Y lo vemos como algo muy normal. Se va a convertir el muchacho o la muchacha.
Nos damos cuenta entonces que no estamos para juzgar a Esther. Dios la puso ahí para que nosotros ella sea para nosotros como un espejo, para que veamos que somos como Esther a veces. Dice que declaró fiesta para proclamar la reina. Rentó un banquejol, en buenas palabras, para él casarse con casarse con Esther, que era una mujer judía, guardaba su fe, la callaba, no la compartía. El novio, en este caso, que es rey Asuero, no sabía de qué nacionalidad ella, no sabía en quién creía, pero a él no le importó, porque él es el rey. Y ella tenía que someterse a su autoridad. Cuando uno está leyendo la historia, uno se pregunta, pero ¿por qué Dios no intervino en la vida de Esther? ¿Por qué no sacudió a Mardoqueo y a Esther? ¿Por qué no hizo como lo hizo con Abraham, que le habló al rey Abimelech y les reveló en sueño que Sara no era la hermana de Abraham, sino era su esposa? ¿Por qué Dios no se reveló a Asuero y le dijo, ella es una hija mía, ella no está mal espiritualmente, y Dios la hubiera cuidado? Pareciera que Dios no aparece en la historia, que Dios no hace la presencia tan milagrosa como con las 10 plagas para sacar al pueblo de Israel de Egipto, o como abrió el mar para que el pueblo cruzara en seco, o como hizo el profeta que envió fuego del cielo y consumió el holocausto, o como también vemos que Dios cuida a su pueblo en medio de las batallas. Pareciera que como Dios no está en el escenario, pero Dios está trabajando en una mujer que está lejos de él, en un hombre que está lejos de él, que no lo ama, que no lo busca. Dios está a su lado, caminando con ellos, aunque ellos no lo buscan, aunque ellos no le claman, aunque ellos no oran al Dios verdadero, aunque ellos están totalmente vendidos a la cultura. Dios sí está con ellos. Ese es el Dios de la gracia. Aunque ellos no lo amaban, Él sí los amaba. Aunque ellos se habían olvidado de tener que regresar a Jerusalén para adorarle, Dios seguía con ellos. Y ese es el libro de Esther. Es la gracia redentora a través de hombres y mujeres imperfectos, pero que los usa un Dios perfecto. Dios habla en este libro sobre la historia de la redención. Y va a usar a Mardoqueo y va a usar a Esther, aunque ellos no están viviendo conforme a la voluntad de Dios. Dios le había prometido a Abraham, al padre de la fe, bendecirlo a él y bendecir a su descendencia. Mardoqueo y Esther eran parte de su descendencia. Y Dios había prometido bendecir a Abraham y a su descendencia. Por tanto, Mardoqueo y Esther eran parte de la descendencia y Dios lo iba a bendecir. Pero a veces nosotros pensamos que Dios bendice a la gente buena. Dios bendice al ser humano por su gracia, ni bueno ni malo. Todos somos malos, todos somos como Jonás, todos somos como Mardoqueo, todos somos como Esther. Y Dios no nos ama por lo que nosotros somos, Él nos ama por lo que Él es, porque Él es amor. Y así Él quiere manifestarse en medio de todo el caos de la vida de Mardoqueo y Esther y el rey Asuero. Dios es un Dios que se manifiesta, pero Dios quiere que su pueblo exhiba no tanto su propia apariencia, sino que exhiba a Cristo. En esta historia aún no vemos cómo Esther y Mardoqueo exhiben a Cristo en sus vidas. Más bien ellos están detrás del éxito. Y para estar detrás del éxito, ella ya tenía que someterse a un tratamiento de belleza. Y déjeme decirle, la sociedad del día de hoy, aunque usted no crea, nos someten a muchos tratamientos. Si quieres tener éxito en esta cultura, tienes que someterte a los tratamientos de éxito de esta cultura. Si quieres ser famoso, si quieres tener dinero, si quieres ser importante, la cultura tiene tratamientos para llevarte hacia el lugar que tú quieres. Pero tienes que negar tu fe. Tienes que ocultar tu fe en Cristo Jesús. Porque son tratamientos que van en contra del principio y los valores bíblicos. Porque vivimos en una cultura que no es cristiana, sino opuesta totalmente a Cristo. En medio de estos tratamientos que ofrecen nuestra cultura,
tristemente, muchos somos asimilados. Muchos sucumbimos, caemos. Muchos nos rendimos, igual que Esther. Así que no piense que a usted no le va a pasar lo mismo que le pasó a Esther. La presión que ejerce la cultura sobre nuestros hijos es tan fuerte que ellos tienen hasta miedo de decir en las escuelas que son cristianos. ¿No es cierto? Es tan fuerte la presión que le hacen a nuestros hijos en las escuelas que ellos participan en todos los eventos totalmente que no tienen nada que ver con el reino de Dios y prácticamente están diciendo, este es mi mundo, esta es mi cultura, a este mundo yo pertenezco. Usted se da cuenta que muchos de nuestros jóvenes para llegar a las universidades tienen que pasar por los entrenamientos o yo diría los tratamientos de la cultura. Si tú quieres llegar a la universidad, tienes que practicar y creer en la evolución. Que muchos de nuestros jóvenes cuando llegan a las universidades niegan a Dios porque les imponen la evolución. Dios no existe, Dios no es real, Dios no creó nada ni a nadie. Salimos del mono o del Big Bang. Y nuestros hijos les borran lo que nosotros le hemos enseñado. Por la presión, por la influencia de la cultura y han crecido sin una identidad en Cristo Jesús. El Evangelio tiene poder, no cabe duda, para cambiar y transformar. Y los grandes hombres de Dios de la Biblia, en algún momento de su historia, fueron asimilados por la cultura. Abraham, después del capítulo 12, Dios le da una gran promesa a Abraham: te voy a hacer tan grande y tan famoso como nadie ha visto nunca sobre la faz de la tierra. Te voy a bendecir a través de ti todas las naciones. En el capítulo 12, casi al finalizar, él llega a Egipto porque había un hambre y viene el faraón y ve a Sara, que es muy bella, y ¿sabe lo que dice Abraham? Ella no es my wife, ella no es mi esposa, es mi hermana. Y dice que el faraón la vio tan bella que se la llevó a su harén también, a Sara. La promesa vendría a través de Sara y Abraham fue recompensado por el faraón con animales, con ganado y con riqueza. Y Abraham se quedó callado, la vendió. Dios libra a Sara del faraón. Posterior, en el capítulo 20, se encuentra otra vez con el rey Amimelech. Era bella y hermosa y la quería para su harén también. ¿Y Abraham qué hizo? She is my sister. Ella es mi hermana. She's not my wife. Ella no es mi esposa. Una vez más la vendió. Y Dios tuvo que, a través de un sueño, decirle a Abimelech: si la tocas, prepárate. Y le dijo: pero Abraham, ¿por qué hiciste eso? Porque tuve miedo de que me quitaras la vida. O sea, 2 veces vendió a Sara con un propósito premeditado. David le quitó la esposa al joven Eteo. Le quitó la esposa. Lo mandó a matar. Se quedó con Betsabé. Y Urías murió. Vemos como Moisés también no tuvo en cuenta la santidad de Dios, no pudo ver la tierra prometida. Noé obedeció a Dios, metió todos los animales a su familia y cuando salió se emborrachó y estaba desnudo delante de su familia. Vemos que Dios usa hombres como Sara y Mardoqueo, que mienten, que se emborrachan, que matan, que cometen adulterio, que le roban las esposas a otra gente. Dios usa a hombres como eso, porque David después dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Abraham, el padre de la fe. Noé, el pregonero de justicia. Dios transformó la vida de estos hombres, pero ninguno de ellos comenzaron bien la vida cristiana. Esther tampoco comenzó muy bien su vida en relación con Dios. Su vida y su mundo interior estaba en crisis. Ella mostraba una cosa, pero en su mundo interior ella estaba muy lejos de Dios. Tenía una doble identidad, estaba confundida y comenzó, como muchos de nosotros, a titubear frente a las presiones
de nuestra cultura. En este momento de la historia, Esther no cambia. Ella sigue hacia el éxito. No importa lo que pase, no importa el precio que tenga que pagar, Esther está dispuesta a ser la reina del imperio más grande de ese entonces. Cuando vemos la actitud de Vasti en el capítulo 1, que se enfrenta a este rey y le dice, no voy a ir a que todos los hombres me coman con sus ojos y comiencen a gritarme y a ofenderme. Y eso le costó a ella su trabajo de reina. A Esther no le importó. Yo no voy a pagar el precio de Vasti. Yo quiero ser la reina. Yo estoy dispuesto a someterme a todo tratamiento porque quiero el éxito. Y para el éxito tengo que ser vendida a la cultura. Nos identificamos más con Vasti, ¿verdad? Pero Vasti no es la elegida. Esther sí es elegida. Es la que Dios va a comenzar a trabajar en su vida, es la que Dios va a cambiar su corazón, su mente, su forma de vivir, su forma de hacer. La va a llevar a adorar al único Dios verdadero. La va a llevar a hacer algo más grande que hizo la reina Vasti. Pero hasta el momento, la historia está ahí para identificarnos con ella. Es cierto que desobedecemos sus mandamientos. Es cierto que escondemos nuestra fe. Es cierto que andamos con un pie en el mundo y otro dentro de la iglesia. Es cierto que estamos comprometidos con el mundo y somos inconstantes en el reino de Dios. Es cierto todo esto. Esa es nuestra experiencia. Esa es la experiencia de los hombres de Dios dentro de la Biblia. Pero sin embargo, muchas veces nosotros queremos justificar nuestras actitudes. Muchas veces vemos a nuestros jóvenes, a nuestras jovencitas, son jóvenes, no tienen experiencia y por eso ceden frente a las tensiones y las presiones dentro de sus escuelas o muchas veces dentro de sus trabajos cuando van a los McDonald's, a los Burger King o a todos esos lugares donde, perdónenme, los explotan y se aprovechan de ellos y a veces nosotros los padres no nos damos cuenta que están explotando a nuestros hijos por un poco de miseria de dinero. Muchos dejan las escuelas y se llenan sus bolsillos para después meterse en otro mundo que les pide que hace falta dinero para vivir en ese mundo. Pero gracias a Dios que Dios también nos ha puesto jóvenes para que nosotros no pensemos que por ser jóvenes tienen que estar vendidos a la cultura. Y tenemos el caso de Daniel, un joven igual que Esther. Él era judío. Él fue deportado también a Babilonia, vivió en el palacio de Nabucodonosor. Él le ofrecieron los alimentos, el alcohol, todo lo bueno que tenía el imperio. ¿Y qué hizo Daniel? Dice que se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el imperio de Babilonia. Es el mismo joven. Sin embargo, Esther fue llevada igualmente que Daniel hacia Babilonia. Sin embargo, ella había determinado en su corazón comer los alimentos del rey, comer todo lo que le ofreciera el imperio que estaba prohibido para ellos, participar en todas las fiestas que preparaban el imperio para su pueblo. Sin embargo, Daniel dijo no, Esther dijo sí. Así que no es porque sea joven que él cede las presiones. Es porque Daniel tenía una convicción. Él no negó que era judío. Él se paraba 3 veces al día a orar por sus ventanas abiertas. No importaba quién lo viera. Esther guardaba silencio. No hablaba públicamente con el único Dios verdadero. A veces nuestros hijos no son así. Porque a veces nosotros somos así. A veces somos así. Así que no es porque sea joven. Es porque tenemos que reafirmarle a nuestros hijos su identidad está en Cristo Jesús. Tú no eres por lo que tienes. Tú no eres porque eres buena, porque tú tienes más belleza. Tú eres por lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz del Calvario. Daniel no decidió no contaminarse con ningún tratamiento que él le querían dar para que se convirtiera parte de la cultura. Rechazó el éxito. Esther prefería el éxito de la cultura. Pensemos por un momento. Hoy vivimos en una cultura que hace mucha presión sobre nosotros.
Y si somos honestos, humanamente es muy difícil no ser asimilados. Es muy difícil no ser asimilado por la presión que ejerce la cultura sobre nosotros. Pero como creyentes tenemos que estar conscientes, porque para eso está Daniel y para eso está Esther y está Jonás, tenemos que estar conscientes de esa presión que hace la cultura sobre nosotros, para reevaluar nuestros principios y nuestros valores que se mantengan siendo afirmados por la palabra de Dios y no por lo que Vicente y la gente hagan. Y muchas veces usted hace porque otros lo hacen, ¿o no es verdad? Yo le voy a poner un breve ejemplo. Yo no tengo nada en contra de Facebook. Yo le pregunto, vivimos en una cultura que es individualista, ¿right? ¿Estamos de acuerdo? ¿O quien no esté de acuerdo, levante la mano? Es individualista. Yo y yo. ¿Qué pasa? La influencia que ejerce sobre ustedes. Yo no tengo Facebook, pero yo pregunto, ¿por qué un matrimonio tiene el hombre Facebook y la mujer tiene Facebook? Simplemente porque fueron influenciados por una cultura individualista y tú eres uno y yo soy otro. ¿Por qué no pueden tener ambos el mismo Facebook? Si dice la Escritura que Dios quiere que seamos uno, no dos. De tal manera que nos fundamos, como dice Génesis 2:24, para que seamos uno solo. Why? ¿Por qué usted tiene un Facebook diferente a su esposo? ¿Por qué está hiding? ¿Qué está escondiendo? ¿Qué le está escondiendo a ella? ¿Qué le está escondiendo a él? ¿Ve? Y usted no lo ve mal, right? Usted no lo ve mal. Usted dirá, el pastor está anticuado. Por el individualismo. Y usted no se percata que ejerce influencia sobre usted y dice, yo estoy bien. Porque soy individualista, igual que la cultura. Yo no entiendo eso, usted me perdona. Que usted tenga Facebook y su esposa tenga otro Facebook, si son marido y mujer. ¿No es así? Digo yo, no sé. ¿O qué le pasa a la privacidad? Yo tengo que tener mi password y ella tiene que tener su password. Pongo mi dedo, mi huella, para que no es la misma que es de ella, así que Never va a poder ver lo que tengo dentro de mi iPhone. Si somos uno, ¿por qué no tenemos el mismo password para todo? Porque tú estás escondiendo algo. La cultura te dice, escóndete de tu esposo, escóndete de tu esposa, que no te vea lo que estás haciendo. Pero nosotros no vemos nada malo en eso. ¿Ves cómo somos también influenciados por la cultura y asimilados por la cultura? La Biblia no habla que somos individuos, somos un pueblo. Somos la iglesia, no dice un individuo en la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. El matrimonio es parte del cuerpo y son dos para llegar a ser uno en todo, o no en Facebook. Ahí les dejo para que piensen y se unan en un solo Facebook. Así que el mundo afecta nuestra vida. Así que no estamos diciendo que culpamos a Esther. Simplemente lo que estoy diciendo es que muchas veces nos vendemos sin darnos cuenta al mundo. Todos seguimos esta presión y pensamos que muchas cosas que hacemos son correctas y no son correctas. Nos metemos o nos sometemos a los tratamientos de éxito de esta cultura para ganar dinero, para ser más famoso, para tener una posición, para ganar una carrera. ¿Right? ¿O es not right? Usted somete a tratamientos de la sociedad para que solamente le traiga un título a su hija o su hijo de la universidad. Pero Cristo, por ahí te quedas. Tengo que estudiar, no puedo ir a la iglesia hasta que no pase my board. Pase el examen de board. 6 meses para prepararme para el board. Pastor, I see you in 6 months. Te veo en 6 meses. What happened with Jesus? ¿Qué pasa con Jesús? He has to wait. Él tiene que esperar. Yo soy importante. You don't love Jesus? Yeah, I love it. Why you do that? Why you walk? Do you think that way? ¿Por qué piensas de esa manera? ¿Se da cuenta? Cómo somos influenciados por nuestra cultura y pensamos que estamos bien. Hay algo que nos enseña este capítulo 2. No importa cómo tú comiences la carrera.
Dios está en la carrera para que la termines bien. Porque si no, nadie termina la carrera. Terminaríamos como Basti, pero no terminaríamos como al final del libro termina la vida de Esther. Esther no caminaba con Dios, pero Dios caminaba con Esther. Esther no buscaba a Dios, pero Dios buscaba a Esther. Y vemos su mano sutil y poderosa e invisible detrás de Esther, acoplando todos los eventos, porque Dios quería transformar la vida de Esther. Dios quería que Esther cumpliera el propósito para el cual Dios la había elegido, para que lo adorara a Él y le sirviera solamente a Él. Dios nos enseña a través de su palabra que Él quiere ser nuestro novio. Esa es la ilustración o la imagen hermosa que pone la Biblia de Dios. Es como el novio. Dios es el esposo y nosotros, la iglesia, somos la novia, somos la esposa de ese Cordero de Dios que es Jesucristo. Y es interesante como en este relato, la suegra está buscando una esposa, la más bella. Pero Dios también está buscando, no en un concurso de belleza física, sino que Dios está buscando gente que nos sirve, gente pecadora, gente que no lo ama, para que sean realmente su esposa. Pero no la somete a un tratamiento. Él recibe el tratamiento, que es ir a la cruz para que yo reciba la salvación a través de Cristo. El tratamiento yo no tengo que pagarlo. Él pagó el tratamiento de mi salvación. Es sacrificarse y morir en la cruz. ¿Qué es lo que hace bello al ser humano? Tal vez usted dirá, bueno, la belleza física, que es la que tanto hoy está de moda, los gimnasios. Eso es igual a otra cosa, segunda parte de la influencia. Si usted está casado, ¿qué hace yendo al gimnasio solo o sola? Amén. La cultura influye o no influye. Tú eres tú y ella es ella. No, si yo voy al gimnasio, yo tengo que ir con mi princesa, con mi reina, con mi esposa. ¿No es cierto? Porque en el gimnasio conversamos, en el gimnasio nos entrenamos como creyentes para compartir el evangelio a los que van al gimnasio. Porque ese es el propósito de cada creyente. No hide, no esconder su fe, sino declarar nuestra fe a otras personas. Si usted se da cuenta, hacemos tantas y tantas y tantas cosas que es de la cultura, que no enseña la palabra y usted lo ve bien y usted lo hace. Y le dice a su esposa, no, vete tú sola, yo me voy solo después. Lo más importante es la belleza externa. Pero ¿sabe lo más bello que es para Dios? La belleza interna. Cuando Saúl fue a escoger al rey de Israel, dice que él vio a Saúl, un hombre altísimo, bonito, fuerte, todos sus músculos. Había acabado de salir del gym, parece, con todos sus músculos por ahí para allá. Había hecho bastante cuclillas, bastante pesas. Y claro, se dice que sobresalía por encima de todos los israelitas. Dice, este es el hombre. Y Dios le dijo, no, ¿tú ves el flaquito aquel que viene por allá? Aquel que no sabe, no tiene fuerza para levantar una espada. El pobre anda con 5 piedras en una bolsa y cuidando ovejas. No es el fuerte. No es el bonito, no es el elegante, no es el que impresiona. Es este chiquitico. Que hasta el papá Isaí se había olvidado de que estaba por ahí, David. Le dije, ese es el que yo escogí. Porque tú viste, Samuel, lo de afuera. Yo vi el corazón de este pequeñito, insignificante, cuidador de ovejas, que con 5 piedras, un poquito más adelante, él me va a derribar uno de los enemigos de Israel. Porque dijo David, no es en mi fuerza, es en el poder del Dios de los ejércitos. Así es nuestro Dios. Si usted nota la definición para Dios de belleza,
es sacrificio. ¿Qué es lo que hace bello a Jesús? Su sacrificio en la cruz por nosotros. ¿Qué es lo que hace bello a la iglesia? El sacrificio que nosotros hacemos, dice Romanos 12:1, que nuestro cuerpo, nuestra vida es como un sacrificio agradable a Dios. Esa es la belleza del creyente. Cuando estamos dispuestos a sacrificarnos por Cristo, a morir por Cristo, a ser fiel a Cristo en medio de una cultura que quiere que yo niegue a Cristo para tener éxito a costa de yo negar mi fe. Pero Dios, así con usted como conmigo, como Esther, con Mardoqueo, Dios quiere tener una intimidad con nosotros. Por eso nos llama que somos su novia, somos su esposa. Porque esa es la relación que hay entre un hombre y una mujer en un matrimonio. Una relación de intimidad, una relación profunda, una relación de sacrificio el uno por el otro. Por eso Él se pone esa imagen tan bella de Cristo siendo el novio y nosotros, la iglesia, siendo su novia. Lo que más ama a Dios, lo que Dios vino a buscar es a la iglesia. A ti y a mí. Dios nos eligió por su gracia. No importa cómo seamos. Aunque comencemos mal la vida cristiana. Aunque hemos fallado a Dios, a veces hemos vendido nuestros valores a la cultura, a veces hemos cedido nuestra familia, hemos cedido a tantas cosas. Dios es un Dios de gracia, le dio oportunidades a Jonás, le va a dar una oportunidad a Mardoqueo y a Esther le va a dar una oportunidad también. Porque ese es el Dios que nosotros creemos. Que es un Dios que nos levanta cuando nosotros le fallamos a Dios. Es tanto su amor que es capaz de perdonar aún nuestros adulterios espirituales. ¿Usted se imagina que Dios esté enamorado de una novia y una esposa que es la esposa y la novia más infiel de todas las esposas y novias? Si no lea el libro de Oseas, le hemos sido infiel. Israel le fue infiel. La iglesia le es infiel. Sin embargo, Él nos ama a pesar de nuestra infidelidad. Porque Él permanece fiel a su promesa de redimirnos y rescatarnos. Y salir a rescatarnos una y otra vez. Mientras que caigamos, el Señor seguirá buscándonos para levantarnos y llevarnos a la imagen de Cristo Jesús. Él quiere que seamos como Jesús. No que seamos como la cultura, ni como Asuero, ni como Basti, ni como Esther. Quiere que seamos como Jesús. Esa es la medida de la belleza de Dios. Y si esa no es tu medida, estás leyendo mal la Biblia. Nuestra belleza está en Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Si quieres ser para el mundo bello, tienes que venderte al mundo. Si quieres tener éxito, ser el deportista más famoso de la NBA o el jonronero más grande de los Marlins, no sé si será el mejor equipo, o maybe de los Dodgers allá en California. Si quieres ser la persona más importante del mundo, yo te garantizo que tienes que venderte. Tienes que negar tu fe. Porque el mundo está establecido con valores del mundo. Por eso Pablo dijo, yo puedo seguir teniendo éxito, pero prefiero renunciar al éxito y vivir en pobreza, vivir en necesidades, vivir y morir por causa de Cristo. Y es por eso que dice que todo lo que yo tengo, mis diplomas, mi dinero, mi familia que es rica, todo lo tengo por basura por causa del conocimiento de Cristo. Eso es la belleza del creyente. ¿Qué es lo que hace bello a nuestro Dios? Es su sacrificio. Lo que te hace bello delante de Dios es cuando tú realmente te sacrificas por Él, proclamándole que Él es tu Rey. Que tú vives en este reino. Que tu confianza está puesta en Él. Como dice también el profeta Oseas, aunque no haya nada, alimento en el campo, que no tenga ovejas en los corrales, con todo yo me regocijaré en el Dios de mi salvación. Esa es la vida del creyente.
Dios está purificando a Mardoqueo. Dios está purificando a Esther. Dios nos está purificando a nosotros. Dios nos está metiendo en su tratamiento de belleza. Que no son buenos alimentos, que no es el alcohol, que no son banquetes. ¿Sabes cuál es el tratamiento de belleza? Lo que hace bello la vida de un cristiano. El sufrimiento. El sufrimiento. Jesús aprendió a ser obediente a través del tratamiento del sufrimiento. El sufrimiento, dice Pedro, que realmente purifica nuestra fe. Fortalece, Pablo dice, nuestra fe. Así que el sufrimiento es parte del tratamiento que Dios da a mi vida para cada día purificar mi vida. Y dentro de ese sufrimiento está mi pecado, el mundo que está caído y otros que están caídos a mi alrededor, que causan sufrimiento a mi vida. Yo causo sufrimiento a mi propia vida. Yo causo sufrimiento a la iglesia. Yo causo sufrimiento a mi familia. En medio de todo este sufrimiento, Dios está purificando mi vida. Al igual que Esther, Dios necesita salvar a Esther. Tiene que cambiarla. Tiene que cambiar su mente. Tiene que comenzar a adorar. Tiene que comenzar a leer las Escrituras. Tiene que comenzar a proclamar su fe. Y Dios comienza a trabajar en Esther. Porque es una mujer que Dios ha elegido para salvación. Y Dios va a ver dentro del libro saliendo a rescatar a Esther una y otra vez. Como cada vez Dios tiene que salir a rescatarnos a nosotros día tras día. Cuando nos vamos para las escuelas, cuando nos sentamos frente a la televisión, cuando nos sentamos frente a la computadora, cuando tomamos el teléfono en nuestras manos, cuando conversamos con otras personas. Dios tiene que rescatarnos de nuestras miserias y recordarnos a nosotros que tenemos que ser como Jesús. Dios es el rescatista número 1. Y Él no parará de rescatarnos. 1000 veces caerá el justo, mas el Señor lo levantará. No dice lo va a dejar caído. Yo lo voy a levantar. Porque es por gracia. Un favor gratuito y merecido que Dios día a día nos otorga y nos levanta. Dios quiere usarte a ti y quiere usarme a mí también. Va a usar a Esther, va a usar a Mardoqueo, porque para Dios no existe un plan B. Dios solamente tiene un solo plan. Vino a rescatar lo que estaba perdido, pero no lo va a rescatar Él, lo vamos a rescatar nosotros, la iglesia. Somos los instrumentos de Dios para rescatar, somos los rescatistas del siglo XXI. Él pagó todo el rescate. Ahora nos usa con sus manos y sus pies a salir a nuestros trabajos, a nuestras escuelas, a la calle, a donde quiera, a salir a rescatar vida, hablándole de la gracia redentora de Cristo Jesús. No importa cómo es tu vida, no importa qué vida moral has llevado, no importa lo que hayas hecho, tú eres bella y eres bello para Dios, no por lo que has hecho, sino por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Y eso somos nosotros. Yo veía, y termino con esto, veía mi esposa yo una película de rescate. Cuando yo veía bajarse los hombres por los helicópteros, yo decía, así tuvo que venir Cristo. No en un helicóptero, ¿verdad? Pero tuvo que venir y lanzarse en un lugar peligroso para rescatar a una sola persona. Uno se arriesgaba para rescatar a uno. Él se sacrificó para rescatar a muchos, que somos nosotros, la iglesia de Dios. Que el Señor los bendiga, que sigamos disfrutando de este hermoso libro, el libro de Esther.